Leer la palabra del Señor. Vamos a dar lectura. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, con la ayuda del Señor. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Leemos la palabra del Señor, amados hermanos, y dice la Escritura de la siguiente manera: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Oramos con la ayuda del Señor. Pido a nuestra hermana Areli, sierva del Señor, sea ella que eleve la oración para que Dios nos bendiga a través de su bendita y santa palabra, y que Dios sea el que obre en nuestros corazones. Oramos al Señor. Buen Padre Celestial, ante ti estamos nuevamente en el nombre de Jesús, agradeciéndote por todo lo que has permitido, Señor, que se lleve a cabo en este santo lugar por tu presencia, pero ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Te rogamos que uses la vida de tu siervo, que lo respaldes con tu santo y divino Espíritu y que pueda hablar con autoridad el mensaje que tú has preparado para tu iglesia y a cada uno de nosotros. Señor, danos un oído atento. Padre bendito, ayúdanos a ser, como dice tu palabra, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y que tú seas, Señor, en medio de nosotros, y que en todo tiempo tu nombre sea glorificado. Al saber, Señor eterno, que tú nos escuchas, te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermana. Ocupen su lugar, amados hermanos. Seguimos avanzando, amados hermanos, con nuestro tema: Cristo es el misterio de la piedad que ha sido revelado. Y ya hemos considerado, gracias al Señor, ha sido revelado en carne. También ha sido justificado con el Espíritu. También hemos considerado, ha sido visto de los ángeles. Y hoy vamos a considerar, ha sido predicado a los gentiles. Y ya leímos la palabra del Señor: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, y ya nos presenta así, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Y partimos de ahí. Amada iglesia, el indiscutible y grande misterio de la piedad, excelente y perfecto, ha sido revelado por la obra del Espíritu Santo, para que su luz gloriosa, que es el Evangelio, alumbre a todos aquellos que aún su luz no les ha resplandecido y no les ha amanecido. Pero el Señor se sigue revelando, y eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Por eso es que vamos a considerar ahora esto: el misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles. Así, el misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles. Hermanos, el hecho de que Jesús fue predicado entre los gentiles o a los gentiles señala la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, cumpliendo así la misión de Dios de redimir al pecador perdido.
Y nosotros tenemos en mente la gran comisión: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Y es la razón, amados hermanos, por la cual nosotros tenemos que seguir dando cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Así: ha sido predicado a los gentiles y sigue siendo predicado. Y esto, amados hermanos, cuando hablamos de esto, el misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles, tiene su propósito. Cuando nosotros vemos aquí mismo, vamos a leerlo, 1 Timoteo capítulo 1, aquí donde leímos, pero ahora en el capítulo 1, versículo 15, vemos el propósito, amados hermanos, y entonces dice la Escritura, lo leemos, 1 Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando hablamos entonces, hermano, esto ha sido predicado a los gentiles, no nada más para que escuchen, sino el propósito es la salvación del pecador. Ese es el propósito, que el pecador sea salvo. Por eso cuando el apóstol Pablo daba testimonio de la obra, el poder de la palabra, el evangelio que había obrado y operado en él, amados hermanos, él daba testimonio diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si hay algo confiable, si hay algo en lo que usted puede confiar plenamente y tener la seguridad de su veracidad, es la palabra de Dios, es el glorioso evangelio. Y esto es una verdad, amados hermanos. Por eso es que presentamos el evangelio del Señor. Usted puede venir a Cristo y tener la seguridad que Él obrará en su vida. Por eso el apóstol Pablo decía: palabra fiel, palabra confiable, es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? Para salvar a los pecadores. Y cuando nosotros vemos esto, podemos dar gloria a Dios, porque ahora somos pecadores redentos, pecadores redimidos, salvados con la sangre, lavados con la sangre preciosa de Cristo. Mire, amados hermanos, lo glorioso del evangelio, porque hablamos y está diciendo, y cuando hablábamos grande, es el misterio en su importancia, lo que hace, cómo obra. Y cuando el apóstol Pablo estaba diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, oiga, ¿qué pecador quería de Jesús? No, ninguno. Y ya desde ahí empezamos a glorificar al Señor, porque nosotros no queríamos nada de Él, no queríamos nada con Él, no queríamos saber absolutamente nada. Y esa radiografía nos la presenta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando nos dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos a una fueron hechos inútiles. Porque no queríamos saber nada de Dios. Pero cuando nos fue revelado este misterio a través de la predicación del evangelio, entonces dice la Escritura: para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo: yo soy el primero? Porque él estaba viendo su bajeza, él estaba viendo su vileza, de donde el Señor lo había sacado. Y es lo que hace el evangelio: abre nuestros ojos a nuestra realidad, a nuestra condición, para que usted y yo podamos ver la necesidad tan grande que tenemos de un Salvador. Ahora,
Si yo le dijera al hermano Iván, mañana te vas al médico, ¿cómo se le llaman los que ven lo del cáncer? ¿Cómo? Oncólogo. Mañana vas al oncólogo. Pero como él no está consciente de esa necesidad, él dice, ¿yo estoy qué? Yo estoy bien, hermano, usted está mal. Yo estoy bien, yo no necesito ningún oncólogo. Si yo no voy a ir, yo no tengo necesidad de ir. ¿Yo para qué voy a ir? Yo me siento bien. Y hablamos de que es una enfermedad silenciosa y que se manifiesta ya en un estado avanzado. Pero estamos hablando de esta realidad del pecador, amados hermanos, que no puede ver su realidad hasta que le es revelado, le es abierto sus ojos para que pueda ver su condición. Es la razón por la cual el apóstol decía, de los cuales yo soy el primero, porque el evangelio abre nuestros ojos para que podamos ver nuestra necesidad tan grande de Dios. Entonces cada uno, usted, podemos decir, no, yo soy el primero, no, yo soy el más grande pecador, no soy yo, porque estoy considerando mi condición, mi bajeza, porque la luz de Cristo está alumbrando mi vida hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de mi ser, y puedo ver la suciedad y la necesidad que hay en mi corazón y cuánto necesito de Dios. Eso es un milagro. Y que no va a ser una realidad en su vida hasta que por la luz del evangelio sus ojos sean abiertos a esta realidad. Y entonces podrá decir a otros, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo con un propósito, ¿qué? Salvar a los pecadores. Y te presento uno, el que te habla, me salvó a mí, el más vil pecador, tuvo misericordia. Eso, amados hermanos, esa obra ha sido revelado en carne, el verbo se hizo carne, todo tiene un propósito, fue justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles y tiene que ver con la obra de redención del hombre. Y una vez que el evangelio se ha manifestado en carne, tiene que ser predicado a los gentiles. Y veíamos nosotros, porque leímos también Efesios 3:5 hace un momento, amados hermanos, hablando del propósito de la salvación. Y leemos otra vez, que dice la palabra del Señor, Efesios 3:5 al 7, el cual misterio en los otros siglos, ¿qué cosa? Oiga, pero si ha escuchado usted eso que dice, ¿y usted de qué privilegio goza? Se nos ha revelado a nosotros. A nosotros. Mire, amado hermano, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y la bendición tan grande que los gentiles, que éramos nosotros, pero que ahora somos la iglesia de Dios, que los gentiles sean juntamente ¿qué? Herederos e incorporados, porque eso es lo que hizo el Señor. Herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo. ¿Por qué? Por el evangelio.
Eso es glorioso. Por el evangelio del cual yo soy hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. ¿Se da cuenta, amados hermanos, el poder glorioso del evangelio y su propósito? Que el pecador sea salvo y que herede y que sea incorporado y que sea consorte, que podamos tener, amados hermanos, todas estas bendiciones. Entonces tenemos nosotros, ha sido predicado a los gentiles y su propósito la salvación. Y el medio de la salvación, si el propósito es la salvación, ¿cuál es el medio de la salvación? La predicación del evangelio. La predicación del evangelio es el instrumento que Dios dejó para revelarse a la humanidad, para revelarse al hombre y éste le conozca. Por eso cuando nosotros leemos Efesios, vamos aquí mismo, Efesios 3:8 y 9, dice la Escritura, Efesios 3:8 y 9, el apóstol Pablo decía: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia. ¿Qué gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Y hoy nosotros tenemos esta dicha. Pero el apóstol Pablo nos está dejando claro, amados hermanos, la predicación a los gentiles, el medio de la salvación, la predicación del evangelio, tiene que ser presentada. Por eso es que está diciendo, y no está, amados hermanos, no está él sintiéndose más o al hablar y decir a mí que soy menos que el más pequeño, sino que él había, amados hermanos, entendido la grandeza y el privilegio que Dios le había dado de poder proclamar el evangelio. Y es una bendición muy grande. Por eso es que está diciendo, él no se considera, yo soy muy capaz, yo tengo la capacidad para poder anunciar este tesoro. Yo soy suficiente. No. Por eso es que él está diciendo, por eso es que aclara, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y nos habla de una revelación comprendida acerca de la grandeza del evangelio. Y él está diciendo, hermano, me es dada esta gracia. ¿Por qué gracia? Porque no hicimos ningún mérito. ¿Para qué? No es esto de que tú tienes madera para élite. Este tiene madera, no, tú eres menos que nadie. No. Por eso él está diciendo, me es dada esta gracia. Yo tengo este privilegio, no lo merecía, pero lo tengo, de anunciar. Oiga, no es cualquier noticia, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador quien representa en otro país a su nación. Y nosotros traemos esta noticia tan importante. Me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Por eso cuando nosotros no podemos confiar cuando predicamos el evangelio y hacemos una campaña y entonces decimos, ¿y cómo vamos a traer a la gente? Pues vamos a hacer despensas, para que no, si yo no te estoy trayendo basura. Yo te estoy trayendo lo más grande. Se trata del evangelio. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Puedo suplir tu necesidad por un día, por 2 días, pero vas a volver a tener sed. Pero el que bebiere de esta agua nunca más tendrá sed. Es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Son tantas las bendiciones que recibimos a través del evangelio, que utiliza la palabra inescrutable para que nosotros podamos entender que es algo que no se puede rastrear y que nosotros decimos, bueno, el salmista decía, y no olvides ninguno de sus beneficios, y he recibido de Dios esto, he recibido de Dios aquello, y entonces nos quedamos nosotros cortos porque sus bendiciones que son abundantes, su gracia es mucha, su riqueza es demasiada, no la podemos comprender. Su misericordia, su paciencia, cuánta paciencia ha tenido el Señor con usted, cuánta misericordia ha tenido después que le ha fallado, después que le ha ofendido y le ha perdonado una y otra vez. Es grande el Señor. Por eso cuando presentamos el evangelio no estamos presentando, amados hermanos, algo barato. Es el tesoro más grande que trae bendición abundante, las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo estaba cumpliendo con lo que Dios ya había declarado, ha sido predicado a los gentiles, y él se le conoce como el apóstol a los gentiles, y estaba dando cumplimiento fiel a esta palabra a través de la predicación del evangelio para que todos conocieran al Salvador del mundo. Es el evangelio. Es el evangelio. Y no negamos, amados hermanos, que en nuestro corazón también hay amor para ayudar, para apoyar, pero nuestra confianza no radica ahí. Alguno dice, bueno, vamos a hacer servicio social. Está bien, haga servicio social, pero no ponga su corazón en eso. Si va a hacer servicio social, hágalo por amor, para ayudar al prójimo, pero no para atraer a la gente. Lo que nosotros ofrecemos es lo más grande, es el evangelio. Son las inescrutables riquezas de Cristo y son para el pecador. Y en ese tenor lo ofrecemos porque sabemos el valor del evangelio. Y la bendición tan grande que trae aquel que le recibe. Entonces, amados hermanos, tenemos la predicación del evangelio, pero ¿quién es su instrumento? Y entonces vemos nosotros, 2 Corintios capítulo 4, y cómo el Señor da cumplimiento a esta palabra, amados hermanos, y vemos el propósito, vemos, amados hermanos, el medio de salvación, la predicación del evangelio y los instrumentos que el Señor utiliza para llevar a cabo el cumplimiento de su palabra con la ayuda del Señor. Dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 7 dice, por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios.
que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso cuando hablamos, ha sido predicado a los gentiles y ha sido propagado a través de sus instrumentos. Y el apóstol Pablo decía, por lo cual teniendo nosotros. Y hablaba, amados hermanos, de aquellos que habían sido llamados a este ministerio de predicar el evangelio. Por eso él decía, doy gracias al que me fortificó, al que me tuvo por fiel. Oiga, eso me quiebra. Al que me estuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me quiebra porque sé lo grande que es el evangelio, lo valioso que es el evangelio. Pero Dios ha tomado instrumentos. Por eso dice, teniendo nosotros esta administración, esta mayordomía, Dios la ha puesto en nuestras manos para alimentar, para presentar el evangelio a quien no lo conoce. Tenemos esta administración según la misericordia que hemos alcanzado. Y dice, no desmayamos, porque no es fácil, no es fácil. Es complicado. Es el evangelio y es una responsabilidad muy grande. Por eso él la presenta, amados hermanos, y hablamos los instrumentos, dice nosotros. Por lo cual teniendo nosotros esta administración, cada siervo, cada obrero, que hemos sido llamados a este trabajo tan especial, y que nos aclare el Señor, a través del apóstol Pablo diciendo, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, no presentando el evangelio para quedar bien con el hombre, sino presentando el evangelio sabiendo lo que el hombre tiene que escuchar. Por eso está diciendo no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Era una responsabilidad muy grande. No podemos adulterar el evangelio. Por eso cuando está diciendo, sino por manifestación de la verdad, encomendando a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Y habla de la batalla, que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, ¿qué? Está encubierto. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Y vemos otro milagro, para que no les resplandezca
Se da cuenta que alguien puede estar escuchando, pero la luz del evangelio no le ha alumbrado. El evangelio nos despedaza. El evangelio nos saca de nuestro estado de confort. Por eso es que decía, amados hermanos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Esa era la encomienda, presentar a Cristo. Cristo es el evangelio, porque Dios que mandó que de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas, porque Dios que mandó, Dios que mandó, Dios que mandó, Dios que mandó. Se da cuenta que es una obra de Dios. Como heraldo del evangelio tenemos que cumplir con nuestra misión, pero yo no puedo hacer nada más por usted. Como quisiéramos que el pecador viniera rendido a Cristo el Señor, pero yo no puedo hacer nada por usted. Esto es una obra de Dios por el poder del evangelio. Por eso es que nos está diciendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas, cada pecador que no ha recibido a Cristo es una vida que está en tinieblas. Y que es Dios quien obra y manda que la luz gloriosa del evangelio resplandezca en su vida. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? La luz. Y está diciendo el apóstol, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Cristo Jesús. Y el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si Cristo no ha resplandecido en usted, lo único que tiene es una religión hueca y vacía. Por eso, amados hermanos, ya nos está diciendo, resplandeció en nuestros corazones. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Es que conociendo a Cristo, conocemos ¿qué? Al Padre, conocemos su voluntad. Por eso Cristo se nos ha revelado. Y entonces nosotros podemos agradarle a Él. Entre más lo conocemos, lo podemos agradar más. Es como cuando alguien se enamora y no sabe que la novia le provocan las rosas alergia, y le lleva un ramote de rosa y un agua de nuez, y eso la manda al hospital. No la conoce. Por eso el Señor le decía a la mujer samaritana: mujer, ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no saben. Ella creía que adoraba a Dios, pero está esta bendición tan grande para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y reconocía el apóstol Pablo, tenemos empero este tesoro, hablando a los instrumentos para ubicarnos, para no, amados hermanos,
dejar de pisar el suelo. Por tanta riqueza y gracia que no es nuestra. ¿De quién es? Es de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Él era el instrumento, pero cuando él está diciendo tenemos pero este tesoro, está hablando del evangelio. Es el tesoro más grande y ha sido depositado, ha sido confiado a vasos de barro. Vaya y compre ahorita una tacita de esas navideñas, pero de porcelana. ¿A cómo se la dan? Está bonita, está diseñada. Algunos lugares 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Vaya a la Merced y cómprese una tacita de barro. ¿En cuánto la va a conseguir? Más económica. De esa fruncidita. ¿Usted regalaría chocolates buenos en esa tacita para alguien especial? Y uno dice: no, pues no, es que mejor compro una que sea más propia. Y aquí otra vez chocamos en nuestra cabeza. Y uno dice: ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede ser posible que tú nos hayas confiado? ¿Cómo es posible que nos hayas confiado un tesoro tan grande a personas tan imperfectas y ilimitadas como nosotros? Oiga, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, él sabía lo que estaba escribiendo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Simplemente somos, ¿qué? Instrumentos. Aquí podemos tener un instrumento muy caro, pero si no hay quien lo ejecute, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Ese es un buen instrumento, pero ya llegó alguien que lo va a ejecutar. Dice: qué bien se oye. Simple y sencillamente somos instrumentos. Hermano, Cristo, el misterio de la piedad que ha sido revelado. Y hablamos de esto: el misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles. Y hay un deber muy importante, nos lo presentaba el apóstol Pablo: predicarlo con pasión. Romanos capítulo 15, dice la escritura, lo leemos. Romanos capítulo 15, dice la palabra del Señor, versículo 17. Dice la escritura, Romanos 15, 17 al 15, 17 al 21. Decía así, leamos: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito: a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán. El misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles, y el deber es predicarlo con pasión. Se trata de el glorioso evangelio.
¿No le ha usted confiado algo de valor a alguien más y después se arrepintió? Y se le presté mi carro, me lo dejó sin gasolina, casi me lo desviela. Y una llanta con un chipote. Y me dijo que lo iba a cuidar. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, porque no solamente aquí, amados hermanos, sino en muchas partes. Por eso él decía, por cuanto todo lo sufro, por amor de los escogidos. Quedaba exhausto en la predicación del evangelio. Y por eso es que leemos cuando él está presentando, dice, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí. Que Cristo no haya hecho por mí. Él es el instrumento usado por el Señor para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, de tal manera que el evangelio que él presentaba, Dios lo respaldaba con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, decía el apóstol, he llenado, dice, todo el evangelio de Cristo. No era fácil. Todo lo que él pasó y todo lo que él enfrentó, y dice, y de esta manera me esforcé. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, eso es verdad. Pero para usted como iglesia también es la gran comisión. Yo creo que usted tenía que venir hoy con vergüenza delante del Señor, tener tantita pena, tantita, si ha oído esa palabra que dicen, pero qué sinvergüenza. ¿Por qué tantita pena cuando uno se pregunta, ¿está dando cumplimiento a esta palabra? ¿Le predica por lo menos a alguien todos los días y decirle, Señor, ponme a alguien, por lo menos uno al día que yo pueda hablarle de ti? Uno, Señor, por lo menos, uno. Pero si dice, no, yo llevo ya la semana y no le he hablado de la palabra a nadie. El apóstol Pablo decía, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Ahora, y él nos está diciendo muy claramente, no donde antes Cristo fue nombrado. Hermano, ya traje un alma. ¿Y para qué la trajiste si ese es un miembro de iglesia de otra congregación? ¿Qué te andas robando a las almas? No, eso no los traiga. Ellos ya tienen un lugar. Dios ya los plantó en un lugar. No necesitan estar aquí. Invite, traiga al pecador, al que no conoce a Cristo. A ese. Por eso es que el apóstol Pablo decía, de esta manera me esforcé. Él tenía cuidado de cómo presentaba el evangelio, a quién le presentaba el evangelio. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Si ella ya conoce al Señor. Traje una almita para el Señor. ¿Cuál almita? No se ande robando las ovejas. Traiga al que no conoce a Cristo. Si es su familia, no conoce al Señor, invítelo, tráigalo. No conoce al Señor. No es salvo, pues. Invítelo. Que conozca a Jesucristo. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Hermano, el misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles. Debe ser predicado con pasión.
Pero también, amados hermanos, esto es importante, la edificación de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los colosenses, dice de la siguiente manera. Leamos Colosenses 1:24, dice la escritura, Colosenses 1:24 al 28, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La predicación, amados hermanos, a los gentiles también tiene que ver con la edificación de la iglesia, que la iglesia conozca la voluntad de Dios. No se trata nada más de venir a escuchar y me voy, no, tener la revelación de Dios para que yo pueda vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso es que nos está diciendo, amados hermanos, en la última parte, el versículo 28, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría. ¿Por qué? Porque no es mi palabra, es lo que Dios quiere para usted, para que presentemos a todo hombre como perfecto en Cristo Jesús. Hermanos, yo voy a dar cuenta. Por eso usted está muy tranquilo. Usted no sabe la carga que yo siento. Porque desde el día en que aquí me presentaron, sobre mí recayó una responsabilidad. La predicación del Evangelio. Y voy a dar cuenta de cada uno de ustedes. Y estoy consciente y lloro. Porque esto tiene que ser cumplido, como decía el apóstol Pablo, el cual nosotros los siervos, nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre. Y no es para incomodar o para ofender a alguien, no, sino porque yo voy a dar cuenta de usted, sino porque Dios quiere perfeccionarle por medio del Evangelio. Por eso dice amonestando a todo hombre y enseñando qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que usted haga, cómo es que Dios quiere que usted viva, cómo es que Dios quiere que usted accione. Enseñando en toda sabiduría para que presentemos, va a llegar ese día, hermanos, para que presentemos Por eso no oso hablar otra cosa. Es el Evangelio. Para que presentemos a todo hombre que perfecto. Y uno llora cuando más de uno no quiere, se rebela, deserta, traiciona. Porque yo conozco el poder del Evangelio
Oiga, yo conozco el poder del Evangelio, pero también conozco ¿qué? Mi limitación. Y el Señor me ha mandado aquí para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y esa obra la hace ¿qué? La locura de la predicación del Evangelio. Dios obra por el poder glorioso del Evangelio. Su obra. Póngase de pie. Terminamos con esto. Romanos 16, 25. Dice la Escritura. Romanos 16, 25. Hablamos de esto. El misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles. Y mire, amados hermanos, la manera en que obra la palabra. Dice así, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mire, después de este milagro termina diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo dice? Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Él termina con una declaración tan grande y mire qué bonito, porque cuando empieza a decir y habla de esto, amados hermanos, dice, y el que puede confirmaros. Y esa palabra confirmar es anclar, es sujetar firmemente. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso yo no creo en aquellos que dicen, no, pues yo ya me voy, yo no creo en Dios. No, tú nunca naciste de nuevo. El Evangelio hace esto, es su obra. El que puede confirmaros, te ancla, te une ¿a quién? A Cristo. Y les decía, por eso uno llora. Por eso uno llora. Porque creímos que tenía a Cristo, pero realmente ¿qué? Nunca lo tuvo. Cuando el apóstol Pablo, por eso él exalta, termina en esta doxología alabando a Dios, porque está hablando, amados hermanos, de este milagro. Está hablando de ese poder que obra el Evangelio y que está diciendo el que puede confirmaros, el que te puede anclar firmemente según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, hermanos, que nos ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. Y termina con esta frase diciendo, declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿A dónde nos lleva el Evangelio? A la obediencia. Esto no es porque usted tenga, ¿cómo le llaman? Dice que yo tengo mucha fuerza de voluntad y no, olvídese de eso. No es su fuerza de voluntad. Esto es un milagro glorioso. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por este milagro.
Él me ancló. Él me sujetó. Me unió a Él. Y a pesar de mis imperfecciones, de sus imperfecciones, es Dios por el glorioso evangelio que nos lleva a la obediencia de la fe. Por eso, mire, por eso ver a un cristiano es ver la gloria de Dios. Ver a un cristiano es ver la gloria de Dios, porque estamos viendo la obra de Dios por su Espíritu Santo trabajando ¿en quién? En ese creyente. Y uno se alegra, uno se goza cuando vemos el poder de Dios obrando ahí, obrando en cada corazón, obrando en cada vida, manifestándose en cada vida. Y ver a ese cristiano que en medio de las pruebas, del dolor, de la enfermedad, de la aflicción, está anclado, está sujeto, nada lo mueve, parece que se dobla, parece que es arrancado, pero no, está firme porque está anclado a Cristo el Señor. Por eso es que el apóstol dice: al solo Dios sabio sea la gloria. Sea la gloria por Jesucristo para siempre. Cantemos al Señor y demos gracias. Y venga a los pies del Señor y dígale: Señor, muchas gracias. Gracias por confirmarme. Gracias por este evangelio, Señor. Yo no sé cuántas veces usted ha dicho o ha intentado o ha dicho: yo ya no tengo fuerzas para seguir. O los siervos: no, yo ya voy a dejar el ministerio. ¿Quién lo ha sostenido? Y llorando: ya no puedo, ya no quiero. Estás anclado. Estás anclado. Estamos anclados por el glorioso evangelio y la predicación de Jesucristo. Podemos venir hoy al Señor y decirle: gracias, Señor, muchas gracias. Cantemos con todo nuestro corazón. Cantemos con toda nuestra alma. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Qué le decimos? Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oremos al Señor. Puede usted venir a los pies de Cristo y darle gracias. Padre de misericordia, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Te damos gracias, Señor. El misterio de la piedad ha sido predicado a los gentiles. Con un propósito: la salvación,
la salvación del pecador. Y nos has dado el Evangelio. El Evangelio para que conozcan a Cristo nuestro Señor. Y nos has llamado a nosotros, tu siervo. Y nos has llamado a nosotros como administradores, como mayordomos de este misterio. Muchas gracias. Muchas gracias por tu glorioso Evangelio. Hemos sido edificados, Señor, por la predicación de tu palabra. Hemos sido confirmados y anclados de tal manera, Señor, que han soplado vientos y han venido ríos, Señor, pero esa casa no cae, porque está anclada en la roca. Está segura. Está unida con Cristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu glorioso Evangelio. Gracias, Señor amado. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no reconocer, Señor amado, tu obra tan grande en la vida, Señor, de cada creyente? Gracias. Gracias porque puedo ver tu gloria en cada creyente, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por la manera en que obra y sigue salvando. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor amado, dame la sabiduría, la gracia, el entendimiento, juntamente con tus siervos que te servimos en este lugar, para presentar siempre tu palabra como tú quieres, Señor. Y sigue obrando en cada corazón y cada vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Despídenos en paz. Que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.